Continuamos. Continuamos, jefe. Estamos Ya, ahí atentos a la jugada. listo. Vamos a ver los ángulos de la distribución, tiempo, apertura de válvulas. Ustedes saben que constructivamente el motor permite que tanto la válvula de admisión como escape, en teoría, se debían abrir en el punto muerto superior, admisión, y se abre en el punto muerto inferior. Del mismo modo, el escape se abriría en el punto muerto inferior y se cerraría en el punto muerto superior. Pero eso es teórico. Harían teóricamente 90 grados, 180, dependiendo, porque el ciclo de trabajo son 2 vueltas, 720 grados, entonces al hacer una estarían haciendo 180 grados, en teoría. Pero en realidad, tanto la admisión como el escape tienen más de 180 grados, porque hay adelanto a la apertura y retraso al cierre. Pero acá se ve, acá por ejemplo, donde empieza, perdón, acá está, donde empieza acá la flecha, sí. Acá se ve el punto, por ejemplo, que en este punto empezaría la admisión. O sea, teóricamente el pistón debería abrirse, o perdón, la bola de admisión debería abrirse cuando el pistón está arriba, ¿verdad? Pero estando antes de llegar arriba, se abre y la admisión haría todo este ángulo más los 180 grados de ley, y se cerraría en el punto muerto inferior, pero no, se cierra pasando el inferior. ¿Ya? De igual forma, el escape debería abrirse acá, pero se abre antes de tiempo. Antes que el pistón llegue al punto muerto inferior, se abre y recorre todo y no se cierra en el punto muerto superior, sino se cierra pasando. Entonces, por eso que tanto la admisión como el escape es más de 180 grados. Y acá están las fórmulas, ¿no?, que te indican el ángulo de apertura de admisión desde AA hasta el punto muerto superior, o sea, el adelanto, ¿ya? Y el cierre de la admisión desde el punto muerto inferior hasta AC, o sea, entonces de tal forma que igual acá en el ángulo, en la ángulo de escape, la apertura del escape sería desde EA hasta el PMI, o sea, todo este ángulo. Y el cierre del escape sería desde PMS hasta el punto EC. Entonces, el ángulo de la admisión, ángulo de apertura de la admisión, sería todo este ángulo más los 180 grados más el otro ángulo. Es decir, geométricamente te dicen, es este ángulo de adelanto más los 180 grados más este otro ángulo de retraso. Eso es lo que vale la admisión. De igual forma, en el escape te dice el ángulo de apertura del escape es este ángulo más los 180 grados más este ángulo de retraso del cierre. Entonces, son más de 180 grados. Ahora, el ángulo de apertura también se puede medir en porcentaje por ciclo de trabajo. Es 100 veces el ángulo de apertura en grados entre el ciclo de trabajo, que son 720 grados. ¿Ya? Entonces, también hay el ángulo de superposición en grados, o sea, lo que llamamos el traslape. Acá dice ángulo de superposición.
o el traslape. En este caso es tanto el adelanto de la admisión, de la apertura de admisión, más el retraso del cierre. O sea, logrado que se adelantó la hora de admisión, más logrado que se retrasó la válvula de escape. Ese es lo que llaman ángulo de superposición o el traslape, ¿no? Y aquí hay un ejemplito, dice, admisión, abre 15 grados ante el punto muerto superior, cierra de 65, acá te está diciendo todos los datos que está acá. Entonces, quieren el ángulo de apertura para la admisión, el BA. El BA sería el adelanto de admisión, que dice que abrió 15 antes, este es el adelanto, más 180 grados, más dice que cerró 75 después, el retraso. O sea, el adelanto de la admisión más los 180 más el retraso, todo me suma a 270 grados. De igual forma, en el punto B dice ángulo de apertura para el escape. Igual, para el escape es el adelanto de la apertura del escape. El escape abre, dice, 60 grados antes, la apertura de 60 grados, más los 180 grados, más el ángulo de retraso. Cierra 40 después del retraso. Todo es 280 grados. Ahora, o sea, la admisión, ¿cuánto dura? No dura 180, sino dura 270. ¿El escape cuánto dura? 280. Este adelanto, este retraso hace que tanto la admisión como el escape duren más para garantizar el mejor llenado y la buena expulsión de los gases de escape. Es una razón que tienen los fabricantes al construir los motores, ¿ya? Y el ángulo de traslape o de superposición son el adelanto de la admisión, ¿cuánto era? 15 grados, el retraso del escape, 40. 40 más 15, 55 grados de traslape. Significa que en esos 55 grados, tanto la admisión como el escape están abiertos, ¿no? Acá te dan otro ejemplito, te dicen, oye, yo tengo una admisión que me dura 270 grados, ¿ya? Quiero saber el B', o sea, el ángulo de apertura, pero en porcentaje por ciclo de trabajo. Aplicando la fórmula acá, es 100 por 270 entre 720 grados, esto te da 37.5%. ¿Qué significa eso? Mira, te dice como porcentaje del ciclo de trabajo. O sea, quiere decir del 100% del ciclo de trabajo, del 100%, más de la tercera parte es la admisión. Porque te salen en porcentaje. O sea, está diciendo que del 100% del ciclo de trabajo que dura 720 grados, admisión, compresión, combustión, escape, prácticamente un poco más de la tercera parte dura la admisión. Es lo que te dice. Ahora, aquí quería agregar un cuadrito que lo saqué del manual del GH Euro 5 para hacerte ver que esto no es un invento o es una cosa teórica. Este es algo que está en otros manuales. En el GH Euro 5, en la manual de servicio, te indica, por ejemplo, que la admisión, este es del GH Euro 5, así te dice, tiempo de la válvula recorrido del volante, así te dice, admisión se abre 13 grados antes del centro muerto superior, admisión se cierra 21 grados después del centro muerto inferior. El escape se abre 59 antes del inferior y se cierra 13 después del superior. Con estos datos, por ejemplo, si yo te preguntara cuánto dura la admisión, ¿cuánto me dirías? 180 más 21 más 13, ¿verdad? ¿Cuánto sería? 434. O sea, sería 180 más 34, 180, 200, 214 grados duraría la admisión, ¿ya? 214 grados. Entonces, de esa forma tú puedes saber cómo está yendo tu motor constructivamente. Es un dato que fábrica lo calcula en el diseño de nuestros motores. Y está como dato para tu análisis, depende para algún análisis que quieras hacer, por qué el vehículo pica más, por qué trepa sin problemas en altura, etc, etc. Con esto empieza a analizar. Del mismo modo, esto que hablamos en grados, acá está en tiempos. Maestro, disculpe, ¿le puedo hacer una pregunta?
Sí, 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 sí. ¿De dónde sale 180 grados? Buena Es pregunta. toda la... Perdón, está bien, está bien. No nos olvidemos que como fundamento teórico, el motor tiene, en el ciclo de trabajo, tiene 4 etapas. Admisión, que empieza en el punto muerto superior, en teoría, y termina en el punto muerto inferior. De ahí viene la compresión del punto muerto inferior al punto muerto superior. De ahí nuevamente, del punto muerto superior, empieza la explosión o combustión hasta el punto muerto inferior, y de ahí el escape del punto muerto inferior al punto muerto superior. Es en teoría. O sea, 4 carreras, ¿no? 4 carreras. Esas 4 carreras, que es teórico, porque en realidad ya estamos viendo que la admisión y el escape duran más de una carrera, Eso en el cigüeñal, esas 4 carreras en el cigüeñal son 2 vueltas. Una vuelta del cigüeñal significa 360 grados. 2 vueltas significa 720 grados. ¿Ya? Eso es por ley. Todo motor, cuando hace las 4 etapas, el cigüeñal va a girar 2 vueltas. Entonces, matemáticamente y teóricamente, si 2 vueltas son las 4 etapas, cada vuelta, ¿cuánto sería? Perdón, de nuevo. Si las 4 etapas son 2 vueltas del cigüeñal, cada etapa, ¿cuánto sería? Media vuelta, ¿verdad? Y media vuelta son 180 grados. De ahí vienen los 180 grados. ¿Ya? No sé si contestó su pregunta. O sea, en cada operación que hagamos nosotros siempre va a haber 180 ahí incluida. Claro, o sea, teóricamente el motor, bueno, los motores antiguos se asemejaban mucho a lo teórico, los antiguos. O sea, cuando hacía la admisión, el cigüeñal giraba 180 grados. Cuando hacía la compresión, giraba otros 180 grados. O sea, entre la admisión y la compresión, y el cigüeñal daba una vuelta. Cuando hace la combustión, el cigüeñal giraba otros 180 grados, y cuando hacía el escape, otros 180 grados. O sea, las 4 etapas me hacían 2 vueltas del cigüeñal, ¿ya? Y una vuelta del eje de levas. Entonces, cuando la ciencia avanza, se dan cuenta que no es necesario que la compresión tenga que tener todo media vuelta. Con que la compresión se haga, que se comprima menos de media vuelta, pero que se comprima bien. Y la combustión tampoco no requería media vuelta completa, menos de media vuelta. Entonces, pero en realidad las 4 etapas no pueden pasar de 720 grados o de 2 vueltas cigüeñal. Eso sí, real. Ahí no hay teoría, es real. Entonces, lo que pierde la compresión, porque la compresión ya no es media vuelta, y lo que pierde la combustión, que tampoco ya no es media vuelta, lo gana la admisión y lo gana el escape, porque la suma de las 4 etapas van a ser 720 grados, porque se demostró que para un mejor llenado de los gases por la inercia del aire, etc., se requería más de media vuelta, se requería más de una carrera. O sea, la carrera de admisión no era suficiente de punto muerto superior al punto muerto inferior, no era suficiente. Había que hacer un poquito más. Ese poquito más es que digo, adelanto a la apertura, retraso al cierre, ¿no? Entonces, por eso que hoy en día todos los motores tienen una admisión que dura más de 180 grados y un escape que también dura más de 180 grados.
Y insisto, Hola, papi, buenas tardes. la compresión y la combustión se reducen, pero la suma de, Un curso con los celulares no se entiende cuando te contesto. pero la suma de la admisión, compresión, combustión y escape, toda la suma me debe dar 720 grados o 2 vueltas del cigüeñal. Ya está bien, Eso ya siempre. está bien. Y eso es real. Yo debería mañana, hasta mañana. No El sé lunes si estaría acá. es un poquito más claro con el participante. Chicos, ¿qué es disco? Sí, está ¿Qué- bien, qué ahora sí está Apague bien. la Warac, Claro. apague la Warac. Gracias, maestro Condori. Listo, quedamos. Bien, entonces, lo que se habló en grados, acá lo tengo en tiempos, en segundos. Entonces, por ejemplo, acá te dicen, el T1 es el tiempo de apertura de la válvula por ciclo de trabajo, ¿ya? En segundos. Y T2, tiempo de apertura de la válvula por minuto en segundos. Y el BT es ángulo de apertura en grados, es lo que habíamos dicho. Entonces, acá, por ejemplo, es exactamente lo mismo, pero acá también en tiempo. O sea, aquí hablamos en grados, pero tú quieres en tiempo, ¿cuánto se demora? Eso te dice. Acá, el mismo gráfico, por ejemplo, acá. Beta sub A, que es, empieza antes del punto muerto superior, es la admisión. O sea, teóricamente voy a empezar acá, pero está empezando antes de. Entonces, la admisión es desde acá, del punto muerto superior, sigue al punto muerto inferior y no termina acá, sino termina pasando el punto muerto inferior. Entonces, todo esto es el adelanto a la admisión, el adelanto a la apertura de admisión, retraso al cierre de admisión. Y todo esto es 180 más el adelanto y más el retraso. O sea, por eso que es más de 180, ¿no? Entonces, acá ya te dicen, dato, tengo una admisión que me dura 270 grados, que sacaron del caso anterior, 270 grados. Y tengo el motor girando a 4800 RPM, ¿ya? Y te dicen, oye, quiero saber el tiempo de esta apertura por ciclo de trabajo. Entonces, aplicando la fórmula, acá, la fórmula, porque 270 entre 6 por 4800 te da que este tiempo por ciclo de trabajo te demora, miren, te demora prácticamente 9 milésimas de segundo. O sea, ¿te imaginas esta apertura en trabajo cuando el motor está a 4800 vueltas? Esta admisión que duró 230 grados, ni lo sientes. ¿Por qué? ¿Cuánto ha durado? 9 milésimas de segundo. Ni lo has sentido. O sea, un segundo es ya. Y te estoy dando 9 milésimas de segundo. O sea, ahora, pero si yo quiero tener un valor un poquito más grande, tiempo de apertura por minuto, dicen, por minuto, entonces ahí es 270 entre 12, 22.5 segundos. ¿Ya? Es otra lectura. Ahora, por ejemplo, yo poner el mismo grado, 270 grados, y tengo este tiempo de apertura, y te digo, oye, con esta apertura de 270 en la admisión y el tiempo de 9 milésimas de segundo, ¿a cuántas revoluciones el motor irá? Aplico la fórmula y me da 4800 vueltas. Entonces, fácilmente, esto sirve cuando tú haces un análisis, por ejemplo, generalmente de preparación de un motor para competición, cuando quieres sacar mayor caballaje, trabajándolo desde el punto de vista físico. Entonces, ahí puede ser travesuras, ¿no? Yo les he dicho ver esto porque esto es algo que está en otros manuales y muchos me preguntan siempre, ¿qué significa esto? Significa para nosotros, para no entrar en mucho detalle, porque aquí hay un poco de investigación profunda, para no entrar en mucho detalle, tú tienes que entender esto, que la admisión
dura más de una carrera. O sea, dura más de 180 grados. Igual el escape dura más de una carrera, o sea, más de 180. Ahí se abre antes de tiempo la admisión y se cierra antes de tiempo y se cierra después de tiempo. De igual forma, el escape se abre antes de tiempo y se cierra después de tiempo. Entonces, este agrandado de la admisión o este agrandado del escape es para asegurar el buen llenado del aire, para la buena combustión, para que se caliente bien el aire y pueda quemar el calor concentrado al diésel cuando inyecta. Y el escape es para lograr evacuar los gases de la combustión. Entonces, en resumen, este crecimiento del tiempo de admisión y del tiempo de escape es para mejor llenado del motor y mejor evacuación de los gases. Un poquito así, para ponerlo, como decimos en cristiano, ¿no? ¿Ya? El consumo. El consumo de combustible se da de tres formas. Consumo de combustible en carretera, consumo de combustible según DIN 70032-2, también el -1 para los vehículos pequeños, o el consumo específico. Fundamentalmente nosotros trabajamos con el consumo 1 y 2, y más con el consumo 1, que se da para casos donde hay más de 100 kilómetros. Cuando hay distancia de 10 kilómetros es cuando se da esta prueba de laboratorio 70032. ¿Ya? Nosotros generalmente trabajamos con el consumo en carretera. ¿Ya? El consumo específico es un dato que te da fábrica, que te den un banco, que lo sacan en un dinamómetro. Este consumo específico se da de alguna forma es un consumo hasta cierto punto confidencial, que las marcas si no la dan. Entonces, porque te está indicando cuántos gramos de combustible consumes por kilowatt hora de trabajo. Esto es un dinamómetro. O sea, esto es algo, es real, no es teórico, es real, pero es un consumo en el banco de pruebas. No es un consumo como el primero de carretera, con todas las variables. ¿Ya? Entonces, o sea, este consumo es, sacas el motor, el dinamómetro, que es un banco de pruebas, y lo pruebas ahí. Lo acelera todo, pero no es un consumo que se da como el que tú estás acostumbrado en carretera, ¿no? Por eso que se da generalmente el consumo en carretera para distancia de 100 kilómetros, donde puede testear uno fácilmente. Entonces, para eso hay estas fórmulas que no les quiero complicar. Ustedes no se compliquen, solamente apliquen esto, tanto para consumo en carretera o consumo según DIN o el consumo específico. Por cierto, este consumo específico es referencial porque casi nunca vas a aplicar el fabricante. Si es que te da un valor. Te dice es 5 gramos por kilowatt hora, nada más. Pero no te dice cómo, cuándo, en qué momento. Sabemos que es en las mínimas, en la condición de zona útil, pero más no te dice, ¿no? Entonces, acá con unos ejemplos vamos a aclarar. Por ejemplo, dice, en una marcha de prueba en carretera se consumen 10.5 litros en 110 kilómetros. ¿Cuál es su consumo en litros a los 100 kilómetros? Es un poquito, acá puedes aplicar esto una regla simple, ¿eh? Pero tú aplicas esta fórmula. Consumo en carretera es KS. Entonces, el K, ¿qué cosa es? Combustible consumido en litros por 100 entre trayecto de medición. ¿Ya? Y eso te va a dar en litros por 100 kilómetros. Entonces, acá dices, ¿cuánto consumió? 10.5 litros. Ahí está, 10.5. Por 100. La fórmula dice por 100. La fórmula está por 100. Sobre ese que es el trayecto. Sobre 110. Aplicas esto, te da 9.55. ¿En qué unidad está? Está en unidades de litros por 100 kilómetros. Litros por 100. Entonces, acá te está diciendo 9.55 litros por 100 kilómetros. Así te dicen los indicadores.
Entonces, acá, por ejemplo, yo he puesto indicadores que vemos en otros camiones. Nuestros camiones son amigables. Por ejemplo, dice consumo promedio de viaje, trip promedio, 2.9 kilómetros por litro o 2.6 kilómetros por litro. Si tú lo divides esto entre 3.785, vas a tener o lo multiplicas, perdón, por 3.7. Claro, dividir significa multiplicar al final, pues. ¿Ya? Multiplícalo más o menos por 3.785, te va en kilómetros por galón. Acá igual. Este es de un GH. Y acá, por ejemplo, de un Dutro, 21.8 kilómetros por litro. De igual forma, ¿no? Entonces, si acá lo multiplicas, por ejemplo, por 3.785, te da en kilómetros por galón. ¿Ya? Pero mira acá, por ejemplo, he sacado de una Hilux. Mira cómo te dice, miren, 11.1 litros por 100 kilómetros. 11.1 litros por 100 kilómetros. ¿Qué te está aplicando? Te está aplicando básicamente el principio de consumo en carretera, ¿no? 9.55 litros por 100 kilómetros. O sea, tú lo puedes expresar esto en kilómetros por galón también, ¿eh? Tú lo puedes expresar en kilómetros por galón, sino que la nomenclatura es así, ¿no? O sea, esto tú fácilmente lo puedes expresar en kilómetros por galón. Ahorita les explico cómo. ¿Ya? Sino que yo le quería ver de que esto que aparentemente es teórico, ¿qué será esto? Se da ya en los vehículos, está en el tablero. Y nada más es cuestión que tú lo interpretes. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá, un vehículo en una prueba de carretera de 19 kilómetros consume una cantidad de combustible. ¿Cuál es su consumo según DIN? Entonces, según DIN, y es otra fórmula, ¿no? Ya no es por 100, sino por 110. ¿Por qué? Porque acá te dicen, la teoría te dicen que como este es un consumo que sea en un tramo de 10 kilómetros, entonces se le debe añadir un 10% compensatorio, ¿ya? Entonces, por eso que acá en la fórmula le ponen por 110, y lo demás igual. Entonces, el consumo, ¿cuánto era? 1.3 consumiste por 110 entre los 19 kilómetros. Todo esto te da en litros por 100 kilómetros, 7.53 litros por 100 kilómetros. Y el otro es la aplicación del consumo específico, ¿no? Un banco de pruebas tiene una potencia de 25 kilowatts. O sea, la aplicación directa de todos estos datos aquí en la fórmula, consumo específico, ¿ya? Finalmente te va a dar en gramos por kilowatt hora. O sea, quiere decir que este motor consume 350 gramos de combustible por kilowatt hora que está trabajando en el banco. Esto es lo práctico. Por ejemplo, acá. Nuestros GHs tienen trip promedio, consumo promedio. Entonces, incluso hay consumo en mínimo, ¿no? Por ejemplo, acá tienes kilómetros por litro. Si tú quisieras esto en kilómetros por galón, acá fácilmente aplicas esto, ¿no? Vamos a ponerle en una hoja Word para entenderlo mejor, porque muchos me van a preguntar si no, ¿de dónde salió? Entonces acá vamos a llevar esta figurita para hacerlo más el consumo promedio, para acordarnos. Acá lo pego. Lo pegué en un lado equivocado. Más abajo. Ahora sí. Entonces acá, por ejemplo, tengo 2.6. ¿Dónde está el cursor acá? El cursor está queriendo jugarme sucio. No. Ya, 2.6 kilómetros por litro. Es igual L minúscula o mayúscula. Entonces, esto digo así. Esto es igual a escribir 2.6 kilómetros en vez de poner litro,
un galón es 3.785 litros. Entonces, un litro sería un galón entre 3.785. Entonces, dije, un galón es 3.785 litros. ¿Y un litro qué será? Será un galón entre 3.785, que es 0.64. Para cuestiones prácticas, 3.785 lo aproximo yo a 4. Entonces, como está abajo, porque yo al dividir litros entre galón, por una regla de cociente, ese 4 se veía arriba. Entonces, es como decir que me quedo galón acá, pero todo esto, por un tema práctico, es como que multiplicar todo esto por 4. O sea, en vez de multiplicar por 3.785, que es lo real, lo multiplico por 4 aproximadamente. Entonces tengo al final 2.6 por 4. 2.6 por 4, 10.4. Entonces, me están dando 10.4 kilómetros por galón. Entonces, aproximadamente este 2.6 kilómetros por litro es 10.4 kilómetros por galón. Aproximadamente. ¿Ya? Ese porque tú lo conoces como kilómetro por galón. O sea, el kilómetro por litro o litro por 100 kilómetros como está en las Hilux, en los camiones de la competencia, en otros camiones. Es la forma internacional de expresarlo, pero nosotros, insisto, por cuestiones prácticas, queremos a veces entenderlo, ¿no? Entonces fácilmente haces tu multiplicación. Ahora, por ejemplo, para terminar con este ejemplo, acá, por ejemplo, vamos a hacer la misma cuestión. Acá, por ejemplo, tengo acá 11 litros por 100 kilómetros. 11.1 litros por 100 kilómetros. Este es como decir, miren, este es como decir 100 kilómetros por 11.1 litros. Así la cosa. La misma cosa. ¿Ya? Entonces, dijimos ya, cuando tengo litros abajo, para convertir a galones, tengo que multiplicar más o menos por 4. O sea, en realidad es 3.785. Entonces, esto, por cuestiones prácticas, cuando lo multiplico por 4, esto por 4, ya me estaría dando en kilómetro por galón. O sea, me daría en kilómetro por galón. ¿Ya? Entonces, 100 por 4, 400. Entre 11.1, 400 entre 11.1 me está dando 36 kilómetros por galón. Más o menos el rendimiento que me ha estado dando esta Hilux en un momento determinado. Valor que tú lo entiendes mejor y que tu cliente lo puede digerir. Porque tú dices 11.1 litros cada 100 kilómetros, miércoles, ¿qué me está hablando en chino? ¿No? Entonces, pero cuando tú dices 36 kilómetros por galón, como que te entiende mucho mejor. Entonces, es cuestión con quién estás hablando, ¿no? ¿Ya? Bien, continuamos entonces. Potencia, torque, curva de potencia. Miren, sabemos que... Sí, Profesor, buenas tardes. Una consulta. cuénteme. Le habla Pereda. ¿Qué tal, Pereda? Cuéntame. En el examen de entrada hubo una pregunta que mencionó el consumo de carretera y el total. Bueno, el consumo de carretera ya lo encontramos, pero el total, ¿a qué se refiere? Claro, lo que pasa es que
Esto para mí es el consumo en carretera. Ya. Y el total es este. O sea, es lo mismo, sino que expresado en los términos que nosotros conocemos kilómetros por galón. Por eso que en las respuestas, vamos a sacar examen inicial. Pregunta 15. O sea, que le he sacado foto por lo que veo. Mentalmente no, ya está todo. Ya. Mira, uno te doy en litros por cada 100 kilómetros. Y otro te doy en qué te doy el otro. Kilómetros por galón. ¿Te das cuenta? O sea, en realidad es lo mismo, lo que pasa es que es la forma como nos expresamos. O sea, el tablero del camión, de la camioneta, te expresa en términos internacionales. Pero nosotros no lo entendemos así, pero lo entendemos así, ¿verdad? En realidad es lo mismo, sino que es la forma de decirlo. En carretera es así y el total es así. Correcto. Lo que estamos desarrollando ahorita. ¿Está bien? Pereda, ¿respondió tu pregunta? Sí, completo. Gracias. Listo. Continuamos. Entonces decía que potencia del motor, torque del motor, tiene relaciones. O sea, potencia, y hemos hablado desde el inicio, que es una fuerza que se ejerce. O sea, si hablamos del principio, potencia es el trabajo que realizas en la unidad de tiempo, ¿verdad? Por eso de ahí salía el famoso watt, porque potencia es trabajo en joules, unidad de tiempo en segundos, joules sobre segundo es watt. Pero si desdoblamos, el trabajo es una fuerza que se ejerce en un recorrido. Entonces, entrando en el motor, potencia es la fuerza que se ejerce en los pistones, en el recorrido de los pistones. ¿Ya? Entonces, la potencia, por eso, en cierta forma, es un trabajo, o el torque, que realiza en una cierta velocidad. Y por eso empezamos en watt. La potencia se relaciona por esta fórmula que nunca deben olvidarse. Potencia es igual a torque por velocidad angular en radianes por segundo, pero lo más práctico es, porque esto es radian por segundo, ahí sí te vas a hacer un quilombo. Potencia en cristiano es torque por revoluciones por minuto, que lo conoces, entre 60 y esto entre 2pi. ¿Ya? Esta fórmula haría que la potencia se exprese en watts. Es decir, si yo tengo un torque terminado por las RPM y por este, que es un número, me va a dar una potencia. Están relacionadas, están de la mano. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá, potencia cuando es poco está lento. Cuando la potencia es más grande, la velocidad es más rápida. Y aquí tenemos los valores de conversión. Nunca se olviden que nuestras fichas, ¿en qué está la potencia? ¿Se acuerdan? Les pongo acá. Y es siempre un dolor de cabeza para ustedes. Por cierto, acá le pongo la potencia, por ejemplo. Potencia GIS y potencia ISONET. Ustedes solamente deben preocuparse por ISONET, sea en potencia o sea en torque. ¿Ya? El GIS gross es prácticamente la potencia que sacan en el dinamómetro, porque este GIS gross es una potencia donde no colocan los consumidores, como el alternador, la bomba de agua, los que lo frenan al motor. Por eso, por ejemplo, mira, máxima potencia, 195 kilowatts en GIS gross, pero en ISONET tengo 191. O sea, ¿por qué? Porque al haber consumidores, tengo menos potencia, igual en el torque. Entonces, a nosotros nos interesa el ISONET, no nos interesa el GIS gross. ¿Ya? Pero fíjate acá, por ejemplo, potencia dice 191 kilowatts o 260 PS a 2500. Torque en Newton metro o en kilogramo-fuerza metro. Pero no te dicen HP, ¿no? No te está diciendo en HP. Y muchas veces nos confundimos, es que el HP no es igual que el PS. ¿Ya? Entonces acá te he puesto todas las conversiones. Un PS 0.986 HP. Si quiero saber
si tengo en PS y quiero salir en HP, ¿por cuánto lo multiplico? Repito, si tengo en PS, por ejemplo, en este caso, ¿cuánto es la potencia del GH? 260 PS, ¿ya? Y yo lo quiero en HP. ¿Por cuánto debo multiplicarlo? Por 0,986. Es decir, en realidad la potencia del GH 260 por 0,986, o sea que en HP es 256 HP. No es 260 HP, ¿verdad? Cuidado, ¿ya? Se parecerán, pero no son iguales. Entonces, acá está incluso en kilowatt y todas las unidades habidas por haber. De igual forma, el torque o par motor es pues la fuerza que tienes dentro del motor y por el brazo de biela que hace girar al cigüeñal. Por eso que hablamos de torques, fuerza sobre la biela por radio de la manivela del cigüeñal, ¿ya? Y acá está la relación entre potencia y torque. La relación entre potencia y torque que aparecen en las curvas, ¿verdad? Y si tuviéramos consumo específico, sería una curva inversa, sería una curva así, un pico hacia abajo, pero no te dan ese valor. Y luego acá tenemos la zona útil. ¿Qué es la zona útil? Miren, acá está el torque máximo está acá, en este pico. Y la potencia máxima, perdón, al revés, ¿no? Acá está azul, la potencia máxima está acá, y el verde, el torque máximo. Miren acá, la zona entre los picos, entre el pico de torque y potencia, entre los picos, esta zona es la zona útil. Cuando la zona útil es más grande, porque acá está en función a las RPM, quiere decir que ese camión tiene mayor maniobrabilidad para viajar en todo terreno. Cuando esto es muy cortito, hay menos maniobrabilidad. En otro caso, esta zona útil tiene un amplio rango. Y en algunos casos, como dice acá, el torque también es plano, ¿no? Y no es pico, entonces puede tener torque plano, como se observa acá, por ejemplo. Esta es la curva del nuevo Dutro. Esta es la curva de potencia, que el pico máximo es 110 kilowatts. No se olviden que la potencia máxima del Dutro es 110 kilowatts y el torque máximo es 420 Nm, pero en plano. Es decir, desde 1400 a 2500 RPM es torque plano. Ahora sí, nuestro camión Dutro, el nuevo Dutro, el N04CWK, es un motor que tiene torque plano. Acá, por ejemplo, digo, utilizando las fórmulas, calcular la potencia del motor al inicio y al final del torque plano. Comparar con gráfico de potencia. ¿Qué quiere decir? Utilizando las fórmulas, ¿eh? O sea, utilizando esta fórmula, vamos a copiar, y vamos a llevarlo acá. Entonces, acá, por ejemplo, dicen que calcule, calcule la potencia del motor al inicio y final. O sea, ¿qué quiere decir? Al final del torque plano, coincidentemente, finaliza el torque plano 2500 y coincidentemente la máxima potencia del motor, la máxima potencia de este motor Dutro se da a 2500, o sea, el punto final del torque plano a 2500 coincide con las 2500 de la máxima potencia, que es 110. Entonces, acá lo que me están diciendo, oye, ¿cuánto es la potencia acá? Perdón, ¿cuánto es la potencia al inicio del torque plano y al final del torque plano?
utilizar las fórmulas. Si yo tuviera el gráfico, con el gráfico yo te digo, pues, al inicio del torque plano, ¿cuánto es la potencia? Más o menos, ¿cuánto es? 60 y... Acá es 60 kilowatts. 60 y tantos kilowatts. Y al final del torque plano, 110 kilowatts. Pero te dice que utiliza la fórmula. Vamos a utilizar la fórmula solamente para este punto. ¿Ya? A 1400. A 1400 RPM. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiero decir acá? Entonces, acá a 1400. Entonces, acá digo, a ver, vamos a utilizar esta fórmula y digo, potencia es igual. ¿Cuánto es el torque? ¿Se acuerdan? ¿Torque cuánto es? 420 Nm, ¿verdad? Ya. 420 Nm. ¿Qué más? ¿Por quién? Por acá. RPM. ¿Cuántos son los RPM? ¿A qué RPM voy a calcular? A 1400. A 1400. A 1400 RPM. A 1400 RPM. Perfecto. RPM significa revolución por segundo, ¿verdad? Revolución por minuto, más o menos. Por minuto. Entonces, estos son, así va a tener, revoluciones sobre 60 segundos. Eso tengo. ¿Qué más? Todo esto entre 60 y 2 pi. Entonces, para no estar complicados, de frente le pongo entre, voy a ver cuánto sale 60 en 2 pi, ¿eh? 60 entre pi, 60, sería 30 entre pi mejor. 30 entre 3.1416 va a ser 9,5. Entre 9.5. ¿Ya? Aplicando esto, me da 420 por 1400 igual, todo esto entre 60 igual, y todo esto entre 9.5. Entre 9.5. Me da 1031, me dio 1031. ¿Qué cosas? Estoy redondeando, ¿eh? 1032 ya, 1032. 1032, ¿qué cosas? Newton metro, ¿qué cosa es Newton metro? Es Joule, ¿ya? Newton metro es Joule. Entre segundo tenemos watt, o sea, me está dando todo esto en watt. Tendríamos 1032 watts. 1032 watts. En kilowatt, no, acá hay un pequeño error, ¿eh? 420, estamos bien. 420 es el torque, ¿no? Espera un segundito. 420. Estamos bien, Newton metro por 1400. A ver qué estamos. 420 Newton metro por 1400 revoluciones por minuto es. Entonces, revoluciones no tienes por minuto sobre 60 segundos. Y todo eso entre 9.5. A ver, déjenme ver acá. Acá, perdón. 420
por 1400 igual entre 9.5. Ah, no. Acá hay un pequeño error. Es que la fórmula, cuando te ponen 60, ya están los 60, pues. Sino que yo estoy poniendo 2 veces 60. O sea, acá nada más tenía que poner los números. Este 60 ya no. Pues me sale algo raro. O sea, mira, aquí te está diciendo la fórmula. Te está diciendo todo ya. Te dice, mira, ponte el torque en newton metro. Ya, 420 newton metro. Pon el N pon en RPM, ya, 1400. Y todo eso dividido entre 60, entre 2pi. Y la potencia te va a dar en watts. Ya. Entonces, ahora sí, acá sí sería. Cometimos un pequeño error. Está bien, hay que confundirse para que ustedes en vivo lo vean. Entonces, 420 por 1400, lo que pasa es que la fórmula está preparada ya, igual entre 9.5 igual 61.000, me da 61.894, ¿verdad? Watts, a ver, 61.894 watts. 895, aproximando, 895 watts. Perfecto. Y esto en kilowatt, aquí es igual, lo divido entre 1000, me sale 61.9 kilowatt aproximando, kilowatt. Mira, 61. Si voy acá al gráfico voy. En este punto, el torque es 1420 a 1400 RPM. ¿Cuánto es la potencia? Gráficamente. Es un poco más de 60, ¿no? 61 punto, ¿cuánto me salió? 61 punto, acá está, perdón, en el Word. En el Word yo le puse P seguridad. 61.9 kilowatt. Tal cual. ¿Ya? Tal cual está acá. 61.9, o sea, más de 60 kilowatt. De esa forma estamos calculando, aplicando la fórmula, ¿ya? Así se hace este cálculo. Gráficamente o matemáticamente con la fórmula que les he puesto. Vamos a PTO, para terminar ya. Tanto la PTO de Eaton o cualquier otro modelo, en este caso el dado del GH o del FM que he puesto con valores, mira, nos dan datos, nos dicen torque permisible, qué modelo de caja, las partes que entran en toda esta PTO, pero nos dan un dato adicional dentro del cálculo. Acá tengo un pequeño croquis de la caja de cambios y acá un croquis de los engranajes de la PTO. Entonces, estos son los dientes en realidad, ¿ya? Y acá te ponen, por ejemplo, los dientes de la caja N1, N2, N3, N4, N5 de la PTO. Aplicando el criterio de relación de transmisión que hemos aprendido, arriba que poníamos son dientes. Ponemos todos los conductores, ¿se acuerdan? Y abajo todos los, cuando son dientes, ¿ah? Cuando son dientes, arriba los conducidos y abajo los motrices. Entonces, N2 es conducido, N4 conducido. Vamos a ver, cuando este es motriz, le mueve el N2. Entonces, ¿cuál es acá el N1, el motriz, este conducido? Entonces, N2 va a estar arriba, N1 abajo. Todo esto por, ¿cuál es ahora entre N4, N3 y N4, cuál es motriz? N3 y N4 conducido. Por eso que N4 está arriba y N3 abajo. Ahora, acá viene, este que era conducido, entre estos dos se convierte en motriz. O sea, N5 iría arriba como conducido y N4 iría abajo. Entonces, esta es la relación de transmisión de todos los engranajes, de tal forma que aplicando N2 por N4, por N5, entre N1, entre N3, entre N4, te va a dar 1.221. ¿Ya?
Este es lo que nosotros debemos saber. Ahora, esta es la relación de transmisión de la PTO. Pero acá, ¿qué te dice? ¿A qué es igual el número de revoluciones del eje salarial PTO? Es igual al número de revoluciones del motor entre I. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, yo quiero saber a 1000 RPM del motor, en esta PTO, ¿cuánto sale de la PTO? Entonces, aplica esta fórmula. Quiero saber cuántas RPM sale de la PTO. ¿A qué es igual RPM en la PTO? Igual revoluciones del motor entre I. Entonces, si yo tengo 1000 en el motor, ¿entre cuánto tengo que dividirlo? Entre este I. Entonces, 1000 entre 1. Carambolas. 1000 entre 1.221 igual 819 RPM. Miren, si yo tengo 1000 RPM en el motor, de la PTO va a salir 819 RPM. Entonces, si tú tienes un componente, una bomba, que gira, por ejemplo, que necesita 1500 RPM de la PTO, entonces tú te preguntarás, si yo necesito 1500 de la PTO, ¿cuánto tiene que estar en el motor? Entonces, haces la inversa, pues. Si tú dices, ¿quieres 1500 en la PTO? Igual a cuánto del motor sobre I. Entonces, fácil, pones acá, la I ahora va a multiplicar 1500 de la PTO por 1.221. Entonces, el motor debía estar a 1831 RPM. Si el motor está a 1831 RPM, la PTO va a tener salida en 1500 RPM. Así se aplica este criterio de relación transmisión. De igual forma, acá pasa en el FM350, la diferencia es que acá hay dos, ¿no? Para nuestro mercado es la caja M09 con overdrive, que tiene relación 1.034. Para otros mercados es con marcha directa, que tiene otra relación de transmisión. Cuidado que se confundan, ¿no? En nuestro caso, nuestra caja del FM350 es la de overdrive, que la relación en la PTO saldría 1.034. ¿Ya? Y finalmente, para terminar, velocidad máxima también está acá en la ficha. Miren, cuando tengo esta ficha que García, estas fichas hay que pasar a la gente de servicios, que no siempre le llega, por favor. ¿Eh? Ya, jefe, yo lo paso ahora por WhatsApp. Miren, por ejemplo, cuando yo tengo esta ficha, hay una parte donde dice máxima velocidad, 125 km por hora o 111. Pero 125 es estándar. ¿Cuándo es estándar? Hay que ver. Estándar es cuando estoy con este tipo de neumático. Y opcional cuando estoy con este neumático. Entonces, es importante saber con qué neumático estoy. ¿Ya? Y también estándar con este neumático que decimos y con esta corona. Entonces, máxima velocidad, 125 por hora. Graduabilidad o porcentaje de subida, 46.1% que puede subir. Pero estos cálculos están basados en un vehículo que carga 18 toneladas y con este neumático. O sea, si tienes un vehículo que carga 20 toneladas, 25, si lo has sobrecargado, no vas a tener pues esta velocidad ni esta subida dependiente, ¿no? Vas a tener menor capacidad. Eso tienes que tenerlo bien claro, ¿no? Entonces, acá nada más es la aplicación de la fórmula. Velocidad máxima en kilómetros por hora, RPM máxima del motor por 60, por 2pi, por TR, que es el radio dinámico del neumático que viene en tablas, sobre 1000 por relación de toma directa de la transmisión, pero cuando se trata de velocidad máxima, es la toma, la última marcha. O sea, usualmente la última marcha es toma directa, 1 a 1, pero por ejemplo en los Dutro, la última marcha, o en el FM, no es 1 a 1, sino es 0 punto y tanto. O sea, busca la última marcha, ¿ya? Y el DI es la relación de la corona. Entonces, acá, por ejemplo, vamos a ver, acá tenemos una ficha y te dicen que sale 98 kilómetros por hora.
para este vehículo, ¿ya? En particular. Entonces, acá van a aplicar toda la fórmula. RPM. ¿Cuál es la RPM? RPM máxima. También está en la ficha. Por ejemplo, aquí en la ficha indicará máxima velocidad, 2700 para este caso. Siempre te indica la ficha, máxima velocidad. Entonces, acá, para este caso, por ejemplo, la máxima velocidad era 2900. ¿Ya? Entonces, acá, RPM máxima, 2900. Por 60, por 2, por pi, por TR, que era aerodinámico. Entonces, en este caso, en la ficha, había un neumático que tenía, según esto, dice 11R20, 16 pliegues. 11R20. Pero hay que poner aerodinámico en metros. ¿Y de dónde sale este aerodinámico? Hay tablas, acá está, hay tablas donde pones el neumático, el perfil, y te da dinámico o estático. ¿Ya? Eso está en el manual del vendedor, que también debemos pasar a ustedes. Entonces, aquel aerodinámico te da en milímetros, 523, pero para la fórmula hay que ponerle en metros. Entonces, entre 1000 sería 0.523. Entonces, volviendo al tema, RP máxima, dato de ficha, 60 por 2 pi por TR, aerodinámico 0.523, que viene de tablas. Sobre 1000, TI, ¿qué es TI? Dijimos toma directa. En este caso, esta caja, en la última marcha, la novena tiene 1:1. La novena, la última. Insisto, la última marcha no tiene que ser 1:1, puede ser 0.8, 0.9. Eso hay que poner. ¿Ya? En este caso era 1 por la corona DI, la corona, bueno, acá no salió, pero la corona tiene, en la ficha también, tiene 5857 para el caso. Por ejemplo, en nuestro caso, por ejemplo, de nuestro GH, si estoy hablando en estándar, la corona tiene 400. Ese es para un estándar. En todo caso, tú puedes poner la corona que tienes en este momento de tu ficha, ¿no? Multiplicas, divides y te da 98 kilómetros por hora. O sea, el valor está en kilómetros por hora. Ya no tienes que transformar nada. Y que coincide con lo que está en la ficha. De igual forma, para capacidad de ascenso, también hay otra fórmula. Capacidad de ascenso te dan esta fórmula, que es seno de un ángulo, es torque máximo del motor que está en la ficha, por TI, que es relación, en este caso, relación de la primera marcha. Puede ser el crawler, que puede ser la primera, o sea, la primera, la más fuerte, por diámetro de la corona, perdón, engranaje de la corona, la multiplicación por 0.93, que es un factor sobre aerodinámico que hacemos, como ya lo, por peso bruto vehicular. Y todo esto le tiene que quitar 0.01, que es un coeficiente. Entonces, y de igual forma, acá para este ejemplo te dicen que es 40.4% de subida, ¿ya? Como pendiente. ¿Se acuerdan que pendiente al inicio podemos calcularlo o en porcentaje o en grados, ¿no? En este caso es en porcentaje. Entonces, acá para el caso, por ejemplo, esta es la fórmula, vamos a aplicar. Este dato, torque máximo, que está, ya dijimos, vamos a usar el ISONET, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas que el torque, dijimos, el torque máximo que está, tú tienes que usar el ISONET, ¿no? ¿Ya? En este caso, ¿qué tal las unidades? ¿En kilogramos fuerza o en newton metro? Hay que ver. ¿En qué te pide? Te está pidiendo el torque en kilogramos. Entonces, no vas a poner en newton metro, tienes que poner en kilogramos metro. Entonces, en la ficha está en newton metro o en kilogramos. Tienes que poner el de kilogramos. ¿Ya? De kilogramos. Entonces, pones acá de kilogramos por, ¿qué era TI? La primera marcha. ¿Dónde sale eso? La ficha. En la ficha, la primera marcha, 12.637, la desmultiplicación de la caja. 12.637. Ese es un dato. ¿Ya? ¿Qué más? La corona medía su desmultiplicación 5857, ¿te acuerdas? Del anterior ejemplo. Por 0.93. Sobre, ¿qué era 0.523? ¿Te acuerdas? El aerodinámico del neumático que calculamos, ya sabemos cómo, que está en tablas. Peso bruto vehicular, 26.000 kilogramos. En este caso, acá te está indicando, calculado 26 toneladas, que es el peso bruto vehicular de este camión.
está en la ficha, ¿no? 26.000 kilos. Todo esto desarrollas, te da este valor. Todo este cociente te da 0,385. A esto le vas a restar 0,01. Te da 0,375. Acá viene el truco. ¿Qué significa este 0,375? Y como dice acá, matemáticamente salió con la fórmula 0,375. Entonces, esto vas a convertir. O sea, el seno de un ángulo es 0,375. Tiene que convertirlo, como dicen, a tangente. Entonces usamos la siguiente tabla. Acuérdate, 0,375. Entonces, hay una tabla que te dice, están el seno de los ángulos, coseno, tangente. Por ejemplo, si yo tengo 10 grados, el seno de 10 es 0,17, y el coseno de 10, 0,98. Y la tangente de 10, 0,17. Ya. En mi caso, al revés. Yo digo, tengo que buscar qué ángulo su seno es 0,375. ¿Qué ángulo? Entonces digo, busco acá 0,375 y acá está, aproximadamente. El seno de este ángulo de 20. El ángulo. Entonces, ahora te dice, ya, soy de eso referencial, porque finalmente ahí me interesa la tangente. Y la tangente de ese mismo ángulo, ¿cuánto es? Entonces digo, seno de ese ángulo salía 0,375. ¿Y cuánto es la tangente de ese mismo ángulo? 0,40. Ah, este es el que me interesa, 0,40. 0,44. Entonces, 0,44. Porque justamente, la tangente de ese ángulo es 0,44. ¿Y cuánto es en porcentaje? 0,44 es lo mismo que decir 40 sobre 100. O sea, 40%. Y si vamos a la ficha, ¿cuánta es la capacidad? 40%. Acá está, 40%. Es un tema matemático. Entonces, para recapitular, en capacidad de ascenso, lo que tú haces es calculas todo esto matemáticamente con esta fórmula, te da un valor luego de haber restado el 0,01 y con esto te vas a la tabla para buscar el ángulo. Y una vez que ubicas el ángulo, corres hacia la derecha para buscar la tangente. Este 0,44 esa es la tangente del ángulo. Pero tú lo quieres en porcentaje. Entonces, como lo quieres en porcentaje, esto lo multiplicas por 100. Lo multiplicas por 100 te da 40,4%. ¿Qué es esto? 40,4% la capacidad de ascenso. ¿Ya? Puede ser complicado, pero practica con las fichas que te dan, con la tabla, y vas a entender que, por ejemplo, cuando te dicen 25%, significa, ya dijimos en lo que era en lo que era pendiente, era la tangente de un ángulo, ¿no? ¿Ya? Bien, estas son las fichas. Hemos entendido que hay varios valores que tú puedes interpretar ahora fácilmente, ¿no? Y tienes que conocer qué es carrera, qué es cilindrada, etcétera, etcétera, en todos los modelos. Bien, caballeros. Hemos corrido un poquito al final, pero creo que se ha entendido. Tienen que practicar. Entonces, con esto estamos acabando. Nos hemos pasado